La familia rica de mi esposa exigió un prenupcial, ella me engañó. Y ahora ruega reconciliarnos porque quedará sin nada. De acuerdo, ni siquiera sé cómo empezar esto, pero estoy sentado aquí a las 3 de la madrugada, mirando al techo, y no puedo sacarme la ira de la cabeza. Nunca pensé que sería el tipo que publica sobre su vida desmoronándose en internet, pero aquí estoy. Mi esposa de más de 20 años me engañó, déjenme decirlo, 20 malditos años. Confié en ella con todo, mi tiempo, mi amor, mis hijos, y ella lo arruinó por un tipo que está más cerca de la edad de nuestros hijos que de la de ella. Ni siquiera creo que esté completamente enojado todavía. Es más como un dolor sordo y entumecido que se está tomando su dulce tiempo para golpearme correctamente. Pero aquí es donde comienza la historia, mucho antes de todo este lío, antes de la traición, antes del engaño. Antes de que todo se derrumbara, mi esposa y yo nos casamos a los 20 años, nos conocimos en la universidad, una historia típica, supongo, no tuve mucho mientras crecía. Mis padres eran personas trabajadoras, pero no éramos ricos. Mi esposa, por otro lado, provenía del dinero. Su familia estaba en un nivel completamente diferente, su padre era dueño de algunos negocios importantes. Y su madre organizaba cenas de caridad como si fuera su trabajo diario. Cuando empezamos a salir, me di cuenta de que no le agradaba a sus padres, nunca lo dijeron en voz alta, pero podía ver en la forma en que me miraban, la forma en que su madre me hacía preguntas sobre mis planes futuros. Como si me estuvieran entrevistando para un trabajo. Aún así, amaba a su hija, y ella me amaba. Eso es todo lo que nos importaba, o al menos eso es lo que yo pensaba, cuando nos comprometimos. La familia me lanzó la bomba del acuerdo prenupcial. Recuerdo estar sentado en su enorme sala de estar con su padre prácticamente mirándome mientras su abogado explicaba los términos, básicamente. Si alguna vez nos divorciábamos, ella no me debería ni un centavo. Y yo no podía tocar nada del dinero de su familia. En ese momento, honestamente no me importó. No me casaba con ella por dinero, y lo dije, yo era un estudiante universitario arruinado. Y no es que yo tampoco estuviera aportando nada a la mesa financieramente, así que ¿por qué iba a discutir? Lo firmé sin pensarlo 2 veces, supongo que, mirando hacia atrás. Esa fue la primera vez que dejé que me trataran como si fuera menos. Como si no importara tanto como ella o el apellido de su familia. Pero lo ignoré, la amaba, ella me amaba. Y eso era suficiente para mí. Avance rápido un par de años, nos casamos, tuvimos nuestra primera hija, Christie, y la vida se sentía bien, estaba trabajando como un burro en mi trabajo, obteniendo un ingreso decente mientras mi esposa se quedaba en casa. Con el bebé, esa fue su elección, yo estaba bien con eso, honestamente. Estaba orgulloso de poder proporcionarle lo suficiente para que hiciera lo que quisiera. Hablamos de contratar a una niñera o una guardería, pero ella dijo que no, que quería estar ahí para los niños. Y yo la apoyé. Durante los años siguientes, tuvimos 3 hijos más, 2 niños, Jack y Daniel, y otra niña, Jane. No voy a mentir, el dinero a veces era escaso, pero siempre nos las arreglábamos, yo trabajaba más duro, ella cuidaba de los niños y de la casa, éramos un equipo, o al menos eso creía yo, durante todo esto. El dinero de su familia le facilitó las cosas. Le enviaban asignaciones mensuales o pagaban cosas como vacaciones, ropa o escuelas privadas para los niños. El dinero de su familia significaba que ella nunca tenía que preocuparse por mucho, así eran las cosas. Y honestamente, no me importaba, yo seguía contribuyendo a la casa, pagué nuestra casa, pagué los comestibles, las facturas y todo lo que necesitábamos para seguir adelante. Entonces, hace unos 10 años, el dinero de su familia comenzó a agotarse, no conozco todos los detalles, pero hubo demandas, algunas malas inversiones y, finalmente, las asignaciones se detuvieron, los negocios de su padre quebraron. Su madre perdió sus preciadas organizaciones benéficas, fue como ver un accidente de tren en cámara lenta. Excepto que no era mi problema, por esta época, mi esposa comenzó a cambiar, no consiguió un trabajo. No se lo pedí. Simplemente asumí que seguiríamos como siempre, pero ella comenzó a amargarse, quejándose más de las cosas que no teníamos, hablando de lo diferente que era la vida. Antes de que se acabara el dinero, en ese momento, pensé que solo estaba luchando con la transición. Toda su vida antes de mí fue de privilegio, y ahora estaba viviendo una vida como todos los demás. Pensé que saldríamos adelante, no tenía idea de que tiraría todo por la borda. Aquí está la parte que más duele. Después de 20 años. De ser yo el estable, de ser yo el proveedor mientras ella se quedaba en casa. El acuerdo prenupcial la está jodiendo a ella, no a mí. Ella no tiene derecho a pensión alimenticia por eso. Eso era parte del trato, y en ese momento, ella y su familia no pensaron que alguna vez importaría. Pero ahora que me ha engañado, ahora que la estoy dejando,
Se está dando cuenta de lo que realmente significa ese acuerdo prenupcial. Lo único que poseemos juntos es nuestra casa, está pagada, pero el mantenimiento, los impuestos y las cuotas de la asociación de propietarios no son baratos. Una vez que se finalice el divorcio y se venda la casa, ella recibirá su parte de las ganancias, claro, pero después de eso, tendrá que averiguar qué hacer. Sé que suena duro, pero ya no me importa. Ella tomó sus decisiones, nunca quise esto, me casé con ella porque la amaba, le di 2 décadas de mi vida. La ayudé a criar a 4 hijos increíbles, trabajé como un burro para que ella no tuviera que preocuparse por el dinero, y ella me pagó tirándolo todo por la borda por alguien que probablemente ni siquiera sabe lo que es tener una hipoteca. No me siento culpable por dejarla sin un centavo, y no creo que deba hacerlo. Ella no se sintió culpable cuando me engañó, las acciones tienen consecuencias, y ahora ella tiene que lidiar con ellas. Supongo que debería explicar cómo me enteré del engaño. Porque mirando hacia atrás, casi se siente surrealista. ¿Cómo me perdí las señales? ¿Estaba tan ciego o simplemente no quería verlo? Todavía lo repaso en mi cabeza, tratando de precisar cuándo exactamente comenzó a alejarse de mí. Cuando nuestro matrimonio se derrumbó silenciosamente mientras yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta. Todo comenzó hace unos meses, había estado trabajando más tarde de lo habitual. El trabajo ha sido duro este año, con despidos y presión constante para rendir. Así que estaba trabajando horas extras, tratando de asegurarme de que todo se mantuviera a flote, mi esposa. Mientras tanto, parecía estar bien, no se quejaba de que yo trabajara hasta tarde como solía hacerlo, lo que, en retrospectiva, debería haber sido una señal de alerta. Pensé que estaba acostumbrada después de todos estos años. Una noche llegué a casa y ella estaba en su teléfono, riéndose de algo. Rápidamente dejó el teléfono cuando entré en la habitación, fue entonces cuando lo sentí. Esa extraña sensación visceral de que algo andaba mal, lo ignoré al principio porque, honestamente, ¿qué podía decir? Oye, no me gustó la forma en que te reíste de tu teléfono. Sonaba una locura, pero esa sensación visceral no desapareció. Durante las próximas semanas, se volvió cada vez más reservada con su teléfono, se lo llevaba a todas partes, al baño, a la cocina, incluso al jardín cuando regaba las plantas. Esto no era propio de ella. Mi esposa nunca fue obsesionada con la tecnología. Incluso se burlaba de mí por estar pegado a mi computadora portátil a veces. Ahora, de repente, su teléfono era su nuevo mejor amigo. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Después de 20 años, pensé que la conocía mejor que nadie, seguí ignorando la sensación, convenciéndome de que era estrés o paranoia, pero luego estaban los recados extraños. Comenzó a salir a hacer recados con más frecuencia de lo habitual, siempre sola, siempre a horas extrañas. Llegaba a casa y los niños decían, mamá acaba de salir a comprar comestibles, o, dijo que va a comprar un regalo para alguien. El punto de inflexión llegó cuando la vi estacionada en un centro comercial al otro lado de la ciudad un día. Salí temprano del trabajo, completamente imprevisto. Porque una de mis reuniones se canceló, estaba conduciendo por la zona para almorzar cuando vi nuestro auto. Pensé que debía estar de compras, pero cuando entré en el estacionamiento, la vi sentada en el auto con alguien en el asiento del pasajero. No podía verle la cara, pero supe de inmediato que no era uno de nuestros hijos. Me congelé. Recuerdo que agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No quería enfrentarla en ese momento, ni siquiera sé por qué. Tal vez tenía miedo de lo que descubriría, o tal vez estaba tratando de darle el beneficio de la duda. Me quedé sentado allí por un minuto, mirando el auto, antes de darme la vuelta y conducir a casa. Esa noche, no podía mirarla igual. Cada palabra que decía, cada sonrisa que me daba, se sentía falsa, como si la estuviera viendo a través de una lente completamente diferente. Me carcomía, y sabía que tenía que descubrir la verdad. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero tampoco lo siento. Revisé su teléfono, lo había dejado cargando en la cocina mientras se duchaba, y finalmente tuve la oportunidad de mirar. La contraseña no había cambiado, así que entré de inmediato. Los mensajes estaban todos allí, docenas de mensajes de texto a alguien llamado Dryan. Leí todo, y mi estómago se hundió con cada palabra. Habían estado viéndose durante meses. Los mensajes de texto ni siquiera eran cuidadosos, eran coquetos, sugestivos y francamente repugnantes a veces. Cosas como no puedo esperar a verte de nuevo, o anoche fue increíble. También había algunas fotos, nada gráfico, pero suficiente para decirme exactamente lo que estaba pasando. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Me quedé allí en la cocina con el teléfono de mi esposa en la mano, temblando. Me dolía la cabeza. Volví a poner el teléfono exactamente donde lo encontré y salí porque no podía respirar. No sé cuánto tiempo estuve en el patio mirando a la nada,
pero finalmente volví a entrar, salió del baño con el pelo mojado y me preguntó si quería ver una película más tarde. Me sonrió. Sonrió como si nada hubiera pasado. Eso es lo que no puedo superar, lo fácil que podía mentirme, mirarme a los ojos y fingir que todo estaba bien. Esa noche, no dije una palabra, dormí o fingí dormir en mi lado de la cama mientras ella roncaba suavemente a mi lado. Me quedé allí mirando al techo, tratando de averiguar qué demonios iba a hacer. Una parte de mí quería despertarla en ese momento y enfrentarla, gritarle, exigirle respuestas, pero otra parte de mí se sentía entumecida, como si me quedara callado el tiempo suficiente. Tal vez podría fingir que no había visto nada. Al día siguiente, llamé a un abogado, no le dije nada a mi esposa, simplemente me fui a trabajar, me senté en mi auto durante una hora y luego encontré un abogado de divorcios que me recomendaron mucho. No quería jugar. Quería saber mis opciones y qué podía hacer para salir de este matrimonio de la forma más limpia posible. Mi abogada fue genial, me explicó todo con calma y me dijo que tenía que actuar con inteligencia, no con emoción. Me dijo que no me enfrentara a mi esposa todavía y que empezara a reunir pruebas. Los mensajes de texto eran un buen comienzo, pero necesitaba más, así que durante la semana siguiente, fingí que todo estaba bien, actué con normalidad mientras reunía pruebas en silencio, extractos bancarios, su historial de ubicaciones, capturas de pantalla de mensajes. Me sentí como un maldito detective en mi propia casa. Fue la peor semana de mi vida. Finalmente, tuve suficiente. Mi abogada presentó los papeles, y mi esposa fue notificada a la mañana siguiente. Su cara cuando abrió el sobre es algo que nunca olvidaré. Sorpresa, confusión, tal vez incluso un poco de miedo. Me miró, y todo lo que dije fue, lo sé. No grité, no di explicaciones, simplemente salí de la habitación. Nunca olvidaré ese día porque fue la última vez que sentí que mi vida aún estaba algo bajo mi control. Poco sabía yo que las cosas estaban a punto de volverse aún más complicadas. Seré honesto. Cuando me enteré del engaño, mi mayor preocupación era mantenerlo entre mi esposa y yo. No quería que mis hijos se vieran arrastrados a eso, no se merecían este lío, y no quería destrozar su relación con su madre. Pensé que cuanto menos supieran, mejor. Pensé que los estaba protegiendo. Por supuesto, no fue así. En el momento en que mi esposa recibió los papeles del divorcio, decidió cambiar el guión. En lugar de lidiar con lo que había hecho, corrió directamente hacia nuestros hijos y abrió las compuertas. No estuve allí para verlo de primera mano, pero aparentemente, los sentó a todos en la sala de estar y les dijo que yo estaba renunciando a la familia y apresurándome a divorciarme por un error, así es como lo describió, como olvidarse de sacar la basura o llegar tarde a la cena. Jack, nuestro hijo menor, fue el primero en venir a hablar conmigo al respecto. Siempre ha sido el chico sensato de la familia. Llamó a la puerta de mi oficina una noche, se sentó y me preguntó directamente, papá, ¿qué está pasando? Traté de simplificarlo, dije, tu mamá y yo estamos teniendo algunos problemas serios, y no vamos a seguir juntos. Él asintió, lo procesó por un segundo, y luego preguntó, ¿te engañó? La pregunta me golpeó como un puñetazo, no esperaba que lo entendiera tan rápido. Pero Jack siempre ha sido más astuto de lo que la gente cree. No mentí, dije, sí, lo hizo. Vi el destello de ira en su rostro, pero no dijo nada más, simplemente volvió a asentir y se fue. Ese fue el comienzo. A partir de ahí, los otros niños comenzaron a hacer preguntas. Jane me envió un mensaje de texto primero. Es más callada que sus hermanos, más reservada, y creo que estaba tratando de sondearme. Me preguntó si era cierto que había solicitado el divorcio. Cuando dije que sí, simplemente respondió, de acuerdo, sin seguimiento, sin juicio. Jane siempre ha sido del tipo que se guarda sus pensamientos para sí misma, pero me di cuenta de que estaba herida. Daniel, por otro lado, estaba más molesto por la situación en general. Me llamó unos días después y me preguntó si había alguna manera de que pudiéramos solucionarlo por la familia. Tuve que explicarle que la confianza lo es todo en un matrimonio, y una vez que se ha ido, no se puede recuperar. Le dije que no podía pasar el resto de mi vida con alguien que me mirara a los ojos y me mintiera. Pareció entenderlo, aunque no le gustara. Luego está Christie, la dejé para el final porque, honestamente, su reacción ha sido la más difícil de manejar para mí. Christie siempre ha sido cercana a su madre, más cercana de lo que nunca ha sido a mí. Eso no quiere decir que no nos lleváramos bien, pero yo era el padre estricto, el que establecía las reglas y las hacía cumplir, mientras que mi esposa hacía de madre divertida y tranquila. Así que no me sorprendió que Christie se pusiera de su lado inmediatamente, pero aún así dolía muchísimo. Se presentó en mi casa una noche, prácticamente exigiendo hablar conmigo. La dejé entrar, y no perdió tiempo en atacarme. ¿Por qué le haces esto a mamá? Eso fue lo primero que dijo. Ni una pregunta sobre lo que pasó, ni pedir mi versión de la historia, solo acusarme. Mantuve la calma porque, al final del día,
sigue siendo mi hija, y la amo, le dije la verdad, simple y llanamente, su madre me engañó. Dije, no podía perdonarlo, y no iba a fingir que todo estaba bien. Christie negó con la cabeza y empezó a llorar, pero lo siente. Sabe que la cagó, y quiere arreglarlo. No pude contenerme en ese momento, le dije, Christie, esto no es algo que se arregle, esto no es un plato roto que se pueda pegar. Tu madre tomó decisiones que destruyeron este matrimonio, no voy a seguir casado con alguien que no me respeta. Me miró como si la hubiera abofeteado. Simplemente te estás rindiendo, dijo. Estás destruyendo esta familia porque eres demasiado orgulloso para perdonarla. Eso fue lo que me rompió. Quería gritar que le había dado 20 malditos años a este matrimonio y que su madre fue la que lo destruyó. Me mordí la lengua, porque gritar no resolvería nada. En cambio, le dije, Christie, te amo, pero esto es entre tu madre y yo, no lo entiendes todo, y no es tu trabajo arreglarlo. Se fue enojada, y durante las próximas semanas, cada vez que supe de ella, fue más de lo mismo, suplicando, llorando y rogándome que le diera otra oportunidad a su madre. Seguí ofreciéndome a pagar su terapia, porque sabía que estaba sufriendo, pero no la aceptaba. Seguía diciéndome que no habría nada que afrontar si hubiera detenido el divorcio. En este punto, tuve que limitar el contacto con ella por mi propia salud mental. Me mató hacerlo, pero no podía seguir teniendo la misma discusión con ella todos los días. Le dije que volvería a hablar con ella una vez que las cosas se calmaran. Pero hasta entonces, necesitaba espacio. Los otros niños se mantuvieron neutrales en su mayor parte. Jack dejó de hablar con su madre por completo después de enterarse del engaño. Jane trató de mantenerse al margen, pero me di cuenta de que me estaba apoyando en silencio. Daniel estaba dividido, creo, pero se mantuvo alejado de los dos. Mi esposa, sin embargo, vio todo esto como una ventaja. Sabía que la reacción de Christie me afectaría, así que la usó para tratar de manipularme. De repente, Christie me enviaba mensajes de texto largos sobre cuánto lamentaba su madre lo que había hecho, cómo merecía una segunda oportunidad y cómo yo estaba siendo injusto. Sabía exactamente de dónde venían esas palabras. No era Christie, era su madre. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi esposa no solo estaba tratando de salvar nuestro matrimonio, estaba tratando de salvarse a sí misma. Sabía que el acuerdo prenupcial la había jodido, y ahora estaba utilizando a nuestros hijos como arma para presionarme. Esa comprensión me enfadó más que cualquier otra cosa. Era como si no le importara cuánto daño estaba causando, siempre y cuando ella obtuviera lo que quería. Ojalá pudiera decir que manejé esto perfectamente, pero no lo hice. Ver a mis hijos ser arrastrados a este lío, ver a Christie pelear conmigo mientras mi esposa movía los hilos. Me rompió algo, sentí como si estuviera perdiendo a mi familia, pieza por pieza. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Si has estado siguiendo mi historia, ya sabes que las cosas estaban mal, pero lo que sucedió en el cumpleaños de Jane lo llevó todo a otro nivel. Es el tipo de noche que nunca olvidaré, no importa cuánto lo desee. Jane cumplió 20 años hace un par de semanas. Y habíamos planeado una pequeña cena familiar en mi casa, nada elegante, solo los niños. Un pastel y algo de pizza, algo informal, ya que Jane no es del tipo de fiestas grandes. Sabía que iba a ser incómodo, porque era la primera vez que mi esposa y yo estaríamos en la misma habitación desde que presenté la solicitud de divorcio. Tampoco había hablado mucho con Christie desde nuestra última pelea, pero pensé que todos podrían aguantarlo por una noche. Era el cumpleaños de Jane. Después de todo, un par de días antes, les envié un mensaje de texto a Christie y a mi esposa para hacerles saber mi única regla básica: no mencionar el divorcio. Les dije que esto era por Jane, y que no iba a dejar que nuestros problemas arruinaran su día. Pensé que había cubierto mis bases. Christie nunca respondió a mi mensaje de texto, y mi esposa tampoco. Esa debería haber sido mi primera pista de que las cosas iban a salir mal. El día de la cena, todos aparecieron. Mi esposa fue la última en llegar, lo cual era típico de ella. Siempre tenía que hacer una entrada. Entró con Christie justo detrás de ella, e inmediatamente sentí la tensión. Mi esposa me sonrió como si nada hubiera pasado, y Christie ni siquiera me miró. Mantuve la boca cerrada porque no iba a empezar una pelea. La cena en sí fue tensa. Los niños estaban haciendo todo lo posible por mantener el ambiente ligero, haciendo bromas y hablando del trabajo o la escuela, pero se podía sentir, es difícil de describir, pero era como si hubiera un peso invisible sobre todos nosotros. Cada vez que mi esposa decía algo, se sentía forzado, como si estuviera esforzándose demasiado por actuar con normalidad. Christie estaba callada, lo cual no es propio de ella en absoluto. Por lo general, habla sin parar, pero esa noche apenas dijo 2 palabras. Luego llegamos al pastel. Jane parecía bastante feliz.
Estaba haciendo todo lo posible por concentrarme en ella, para que se sintiera celebrada, incluso si las cosas eran incómodas. Pero tan pronto como se apagaron las velas y comenzamos a cortar el pastel, mi esposa decidió que ese era el momento perfecto para comenzar su pequeño discurso. No es agradable tener a toda la familia junta de nuevo, dijo, levantando su copa como si estuviéramos en una cena familiar perfecta en una película. Es tan importante dejar de lado las diferencias y unirnos por las personas que amamos. Me congelé, podía sentir la sangre subiéndome a la cara porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no se trataba de Jane ni de su cumpleaños, se trataba del divorcio. Estaba tratando de hacerme sentir culpable frente a nuestros hijos. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo bajo la apariencia de ser una madre amorosa. La habitación se quedó en silencio, miré a Jane, y ella miró hacia abajo a su plato, claramente incómoda. Jack, mi hijo menor, fue el primero en romper el silencio. ¿Hablas en serio ahora mismo?, dijo, mirando a mi esposa. ¿No pudiste callártelo por una sola noche? Mi esposa intentó hacerse la inocente. ¿Qué? Solo digo que es bueno estar juntos, eso es todo. Jack no lo toleraba. No, no lo es. Estás haciendo que todo se trate de ti, como siempre. Fue entonces cuando Christie intervino. No lo está haciendo sobre ella, le espetó a Jack, está tratando de arreglar las cosas. Es la única que está tratando de mantener unida a esta familia. En este punto, me dolía la cabeza. Quería detenerlo antes de que se convirtiera en una pelea en toda regla, así que dije, basta. Este no es el momento ni el lugar, pero ya era demasiado tarde. Jane, que había estado callada toda la noche, de repente golpeó su tenedor contra la mesa. Dios mío, detente, gritó. Christie, solo estás del lado de mamá porque la ayudaste a engañar. Toda la habitación se quedó en silencio. Podría haber oído caer un alfiler. Me volví hacia Jane, atónito. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Jane parecía enojada, más enojada de lo que nunca la había visto. Se volvió hacia Christie. Lo sabías, ¿verdad? Sabías del engaño de mamá, y la ayudaste a ocultarlo. Miré a Christie, y juro que palideció. No dijo una palabra, simplemente se quedó sentada allí con una mirada culpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jane decía la verdad. Mi propia hija, mi hija mayor, sabía del engaño. No solo eso, sino que había ayudado activamente a su madre a ocultarlo. Ni siquiera puedo describir lo que sentí en ese momento. No era solo enojo, era traición tras traición. Era como si el cuchillo en mi espalda hubiera sido retorcido de nuevo. Miré a Christie y le pregunté, ¿es eso cierto? Lo sabías, no respondió, no lo negó, simplemente se quedó sentada mirando su regazo. Mi esposa trató de intervenir y desviar la atención. No hagamos esto ahora mismo, dijo, con la voz temblorosa. Este no es el momento. Jack la interrumpió. ¿Estás bromeando? Tú hiciste esto, ¿y ahora Christie te ayudó? Eres increíble. Toda la cena se convirtió en un caos. Jane salió corriendo de la habitación. Jack le gritaba a Christie y Daniel estaba sentado allí completamente atónito. No sabía qué hacer. Estaba demasiado enojado, demasiado herido, demasiado abrumado para siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Me levanté, miré a Christie y dije, hemos terminado de hablar por ahora, ni siquiera puedo mirarte. Luego me fui. Me senté en mi auto durante probablemente una hora esa noche, tratando de procesarlo todo. Mi esposa me había traicionado, pero Christie. Nunca pensé que ella sería capaz de algo así. Entiendo que es cercana a su madre, pero encubrir un engaño, ayudarla a mentirme, eso es algo que no creo que pueda perdonar jamás. Cuando volví a entrar, la casa estaba en silencio, todos se habían ido. Me senté en la oscuridad por un rato, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba a mi alrededor. Esa noche, decidí que no podía seguir tratando de arreglar las cosas con Christie, no ahora, no después de esto. Ya había perdido a mi esposa, y ahora sentía que también había perdido a mi hija. Después de que explotara la cena de cumpleaños de Jane, pasé los siguientes días en una niebla. Apenas dormí. Me sentaba a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba, simplemente mirando a la nada. El silencio en mi casa, que solía ser reconfortante después de un largo día, ahora se sentía pesado y sofocante. Es extraño cómo todo puede verse igual, pero nada se siente igual. La verdad es que lo que Jane reveló sobre Christie me rompió de una manera que no creía posible. Siempre asumí que si mi matrimonio alguna vez se rompía, y seamos honestos, nadie piensa que lo hará, mis hijos seguirían siendo mi ancla. Pensé que no importaba lo que pasara entre su madre y yo, al menos lo entenderían. Hice todo lo que pude por esta familia, pero descubrir que Christie, mi hija mayor, la que cargué sobre mis hombros cuando era pequeña y con la que me quedaba despierto hasta tarde ayudándola con la
Tarea cuando era adolescente, sabía sobre el engaño y ayudó a ocultarlo, eso me golpeó como un tren de carga. No podía entenderlo, ¿cómo se procesa algo así? ¿También me mintió en la cara todos estos meses? ¿Cuánto tiempo lo supo? Se sentó a la mesa conmigo, riéndose de mis chistes, sabiendo que su madre estaba a mis espaldas. Me hizo cuestionar todo, cada abrazo, cada te amo, cada conversación que habíamos tenido. Todo se sentía contaminado. Al principio no quería creerle a Jane, esperaba que se hubiera equivocado, que tal vez hubiera malinterpretado algo, pero cuando repasé la expresión del rostro de Christie esa noche, lo pálida que se puso, como no lo negó, lo supe, ni siquiera podía mirarme a los ojos, y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente, traté de distraerme, fui a dar un largo paseo sin rumbo, simplemente dando vueltas por las afueras de la ciudad con las ventanillas bajadas. No ayudó. Dondequiera que miraba, recordaba a mi familia, la vida que pensé que había construido, la gasolinera a la que llevé a Christie cuando estaba aprendiendo a conducir, el parque donde solíamos hacer picnics, la heladería que a los niños les encantaba cuando eran más pequeños. Era como si todo mi pueblo se estuviera burlando de mí. Cuando regresé a casa, me senté y traté de escribirle un mensaje de texto a Christie. Pensé que tal vez podría preguntarle con calma por qué hizo esto, por qué me traicionó así, pero cada vez que empezaba a escribir, mi ira se apoderaba de mí, empezaba con «como pudiste», y luego lo borraba. Intentaba algo más suave, como «podemos hablar», pero eso parecía inútil. ¿Qué había que decir? Sabía que terminaría gritando, y no quería eso, así que no envié nada. Pasé la mayor parte del día repasando recuerdos de Christie en mi cabeza. Cuando era pequeña, solía sentarse en mi regazo y decirme que yo era su héroe. Yo fui quien la llevó a su primer concierto cuando tenía 13 años, recuerdo lo feliz que estaba, tomándome de la mano todo el tiempo porque la multitud era muy grande y no quería perderse. Solía llamarme para pedirme consejos sobre chicos o clases universitarias cuando se mudó. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo me convertí en el villano a sus ojos? Sigo pensando que tal vez no fui un padre suficiente para ella, tal vez trabajé demasiado. Tal vez no pasé suficiente tiempo creando lazos con ella, y por eso se puso del lado de su madre tan fácilmente. No lo sé, probablemente nunca lo sabré. Esa noche, finalmente me derrumbé, lo admito, no me avergüenzo. Lloré como no había llorado desde que perdí a mi propio padre. Ya no se trataba solo de mi esposa. Se trataba de mi hija. Siempre he sido el tipo de persona que mantiene las cosas unidas para todos los demás, pero ya no podía contenerlo más. Estaba de luto por la familia que pensé que tenía. La confianza que pensé que compartíamos, sentía como si hubiera perdido todo a la vez. Después de eso, decidí que tenía que tomar una decisión. No podía seguir sentado en mi casa sintiéndome lástima por mí mismo. No podía seguir volviéndome loco repasando lo que Christie hizo o por qué lo hizo. La amo, es mi hija. Pero me di cuenta de que no puedo arreglar esto ahora mismo. Ella tomó su decisión. Y no puedo dejar que me haga sentir culpable para arreglar un matrimonio que ya está muerto. Le envié un mensaje de texto a la mañana siguiente. No fue largo, solo: Christie, te amo. Pero necesito espacio ahora mismo, no puedo hablar de esto hasta que haya tenido tiempo de procesarlo. Espero que lo entiendas. No respondió. Me dolió no recibir respuesta, pero de una manera extraña. También me dio algo de paz. Por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando el control de algo. Christie quiere culparme por romper la familia, pero me niego a cargar con esa carga. Yo no engañé, yo no mentí. Yo no la arrastré a este lío, su madre lo hizo, y si Christie quiere ignorar ese hecho, es su problema, no mío. También he decidido centrarme en los niños que sí lo entienden. Jack no ha hablado con su madre desde el cumpleaños de Jane, está enojado. Pero puedo ver que también está tratando de mantenerse firme. Hablé brevemente con él sobre lo que sucedió. Y simplemente dijo: mamá la cagó. Eso no es culpa tuya. Escucharlo decir eso me hizo darme cuenta de que no estoy solo. Jane ha estado callada desde su arrebato, pero la llevé a un lado el otro día para ver cómo estaba. Le dije que estaba orgulloso de ella por defender lo que era correcto, incluso si causó una escena. Lloró un poco y dijo: solo quería que saliera la verdad. La abracé, y por primera vez en semanas, sentí que tal vez las cosas estarían bien. Daniel todavía mantiene las distancias, pero sé que volverá a acercarse eventualmente. Siempre ha sido el niño neutral, y no lo culpo por no querer tomar partido. En cuanto a mi esposa, no he hablado con ella directamente desde el cumpleaños de Jane. Mi abogado se encarga de todo ahora, y planeo que siga así. Cuanto menos contacto tenga con ella, mejor. No sé cómo será el futuro con Christie,
Tal vez algún día se dé cuenta de lo que hizo. Y podamos reconstruir nuestra relación, o tal vez nunca nos recuperemos de esto. Todo lo que sé es que no puedo obligarla a ver la verdad, y no puedo dejar que su culpa me manipule más, por ahora. Lo tomo un día a la vez y trato de concentrarme en los niños que todavía están aquí para mí.